Les invito a buscar en sus Biblias el libro de Génesis, capítulo 11, de los versículos 1 al 9. Pudiéramos pensar que cuando se predica, el predicador tiene un mensaje, y sí, tiene un mensaje que comunicar, que compartir. Y el asunto es que Dios tiene un mensaje para su pueblo. Y pudiéramos pensar que el que está hablando acá no necesita ese mensaje, pero el asunto es que yo debo estar sentado allá escuchando también esta exposición de la palabra de Dios, porque Dios tiene un mensaje para su pueblo. Este mensaje es para la iglesia, este mensaje es también para su servidor. Vamos a estar orando. Han sido unos días un poco raros, como que no me siento muy bien ahorita, pero esperamos que el Señor pueda también traer una vez más, pueda dirigir esta exposición de su palabra y su palabra pueda sembrarse en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor, venimos delante de ti agradecidos porque tú tienes siempre palabra para tu pueblo. Y te rogamos, oh Dios, que hables a nuestros corazones. Te rogamos que tu palabra no regrese a ti vacía, como ella misma testifica, y que podamos, Señor, salir con la luz de tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, Padre, nos haga entender, que tu Espíritu Santo traiga luz, nos haga comprender tu bendita palabra. Te lo rogamos, oh Señor, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Gracias. Génesis capítulo 11, hermanos, vamos a leer los primeros 9 versículos. Y dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 11, del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Hace algunos años, durante esa famosa guerra por el control de armas que sostenía principalmente los Estados Unidos con la ex Unión Soviética, el gobierno americano hizo una triste y pobre declaración de su entendimiento del poder de Dios. Dijo esto: hoy en día el potencial destructivo de los poderes nucleares amenaza la soberanía de Dios sobre el mundo que Él ha hecho existir. Algo similar pensaron aquellos que se empeñaron en construir esta gran ciudad, con una majestuosa torre. La ciudad sería llamada Babel. Los edificadores de aquella ciudad quisieron ignorar el proyecto de Dios, que era esparcirse sobre la faz de la tierra y poblarla, a fin de que los portadores de la imagen de Dios se extendieran sobre la faz de la tierra y la gloria de Dios de esta manera inundara la tierra. Sin embargo, la humanidad representada en estos constructores de Babel
se había puesto de acuerdo para establecerse en un solo lugar, quedarse allí y hacerse famosos por su ambicioso proyecto de construcción. Se creían importantes, se creían autosuficientes, se creían autónomos, sin necesidad de Dios y sin tener que vivir sujetos al proyecto de Dios. El capítulo 10 que estudiamos anteriormente nos presentó lo que se conoce como la tabla de las naciones, conformados, ¿verdad?, en 3 grupos base, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y dice que cada uno con su lengua, dispersos en sus tierras, sobre la faz de la tierra. Y tal vez aquí vemos algo extraño. Aquí esta humanidad tiene un mismo idioma. ¿Cómo es que en el capítulo anterior ya se les ve dispersos y aquí todavía están juntos? Bueno, la Biblia no siempre da un orden cronológico, sino un orden temático también. A veces tiene que regresar para explicar algo que ya comentó. Es algo así como el capítulo 10 de Génesis nos está mostrando cómo se dispersaron y el capítulo 11 nos está diciendo por qué se dispersaron. En Génesis 10 se mencionó a Babel como el reino de Nimrod, ¿se acuerdan? Un dato interesante es que el nombre de Nimrod, que fue el edificador, el que gobernó, su nombre significaba nos rebelaremos. Y pues es justamente lo que están haciendo estos aquí. No olvidemos que los primeros en recibir este relato son los israelitas que están caminando, yéndose hacia Canaán. Recuerden que ellos ya habían enviado algunos espías para ver. Y el reporte que trajeron los espías no fue un buen reporte. Dijeron, es una ciudad grande. Dice, ese pueblo es mayor, más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Ahí también están los hijos de Anak, que eran conocidos como los gigantes. Podemos imaginar que Israel marchaba con cierto temor hacia la conquista de Israel, hacia la conquista de la tierra de Canaán. Pero este relato debió traerles esperanza, de decir que Dios es quien elimina los proyectos del hombre. Aquellos proyectos que el hombre piensa que son majestuosos y que van a prevalecer. El asunto es que son los proyectos de Dios, hermanos, los que van a prevalecer. El proyecto de Dios prevalecerá, no el tuyo. Muchas veces nos encontramos construyendo minúsculos reinos de población de 1, como dijera Paul Tripp. En este capítulo 11, quisiera que nos enfoquemos en 3 características de este proyecto humano llamado Babel. Y en primer lugar, quisiera mostrar que Babel fue un proyecto de rebeldía contra Dios, un proyecto de arrogancia humana. Dios había dejado muy claro a Noé y a su familia, al salir del arca después del diluvio, sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Esta fue una reiteración de lo que le había dicho a Adán cuando lo creó. El mandato de Dios era que el hombre se esparciera por todo lo ancho y largo del planeta, poblarlo, desarrollar su creación a fin de magnificar la gloria de Dios. Pero no es lo que el hombre quería hacer. Así que en este episodio se puede notar la rebeldía de esta nueva humanidad post-diluviana. Dice allá el texto, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Moisés quiere destacar que la humanidad post-diluviana al principio tenía unidad en su idioma, aunque aparentemente podría ser esto algo redundante, ¿verdad? Una sola lengua y unas mismas palabras, pero realmente no lo es. Una sola lengua y unas mismas palabras se puede leer literalmente en el idioma hebreo, un solo labio y de palabras una. Es decir, tanto la pronunciación como el vocabulario eran idénticos. Yo me di cuenta que aquí en México hablábamos diferentes tipos de español cuando me fui a vivir a Guadalajara. Me daba cuenta que no me entendían mi dialecto yucateco, ¿no? Tenían otras palabras, tenían otras frases. Y bueno,
pues me di cuenta que el español no es de un solo idioma con las mismas palabras y con la misma pronunciación. Bueno, esta nueva humanidad tenía el mismo lenguaje y vocabulario. Hablaban lo mismo, obviamente porque eran descendientes de Noé. Hablaban el lenguaje que fue hablado por Noé y su familia. Y Moisés quiere mostrar que no había barreras de comunicación. La humanidad tenía unidad en la manera de hablar. Y estando unidos, pues todo se puede, hermanos. Desde aquí se prepara al lector para poder entender el juicio de Dios que va a traer más adelante. El pueblo de Israel, recuerden que ellos tenían experiencia con idiomas extraños, ¿no? Ya habían estado en Egipto, ya habían tenido que tratar con ellos, ¿no? Pero Moisés deja aquí claro que el mundo no siempre habló idiomas diferentes. Al principio tenía un mismo idioma, con un mismo vocabulario. Luego dice el versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Note así, salieron del Oriente. En la NBI se lee así, al emigrar al Oriente. Y esta palabra que se usa en el hebreo puede traducirse de ambas, desde el Oriente o hacia el Oriente. Varios comentaristas concuerdan que es hacia el Oriente lo que se ajusta mejor al contexto del pasaje, dado que recuerden que el arca quedó en Ararat, la sección de Turquía, y luego al emigrar más bien se fueron hasta el sureste, pero es la parte del Oriente. Debe entenderse aquí que Moisés está hablando de una migración de esta gente hacia el Oriente. Esta nueva humanidad postdiluviana se está dirigiendo al Oriente. Se preguntarán, bueno, este señalamiento de emigrar hacia el Oriente está asociado con algo negativo. Está asociado con cosas malas. Se asocia con malas acciones. Emigrar hacia el Oriente sugiere alejamiento de Dios. La primera vez que aparece esta expresión es cuando Adán y Eva pecaron. Dios los expulsó del Edén y los puso en el oriente del Edén. En el capítulo 4 leemos que Caín mató a su hermano y como consecuencia Dios lo maldijo y el relato señala que Caín salió de la presencia de Dios y se fue hacia el oriente. Hay una relación entre alejarse de Dios con irse al oriente. El relato de Abraham y su sobrino Lot, vemos que hay un momento en que ellos tienen que separarse y bueno, Abraham le pidió a Lot que escogiera hacia dónde ir y Lot levanta su mirada y ve la parte bonita y dice pues por allá, ¿saben dónde era? Al oriente. Y en el oriente se metió en problemas, los secuestraron, Abraham tiene que ir a buscarlo y en el oriente estaba también Sodoma y Gomorra donde habitó y luego fue destruida. Ya que estas personas habían escogido ir hacia el oriente, de seguro causaría expectación en los lectores que algo malo va a ocurrir, algo malo va a señalar aquí Moisés. Y sí, dice allá que se establecieron allí. Salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, el Talmud, ese documento judío, no sé por qué, pero señala a la tierra de Sinar como la tierra del mundo. El valle del mundo. Es claro que la actitud de esta gente es hacer su propia voluntad. Es ir en contra del mandato de Dios de expandir el Edén. El proyecto de Dios es llenar la tierra de portadores de su imagen. Es claro que estas personas no estaban haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Lo que estaban haciendo era ir en contra de Dios, rebelarse al mandato de Dios. Dios dijo, pueblen la tierra, y dijeron, no, aquí nos vamos a quedar. Bueno, leemos luego versículo 3. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Bueno, ya hemos leído, ¿verdad? Todo el texto, ya hemos visto que ellos pretenden hacer una gran construcción, una asombrosa construcción, edificar una gran ciudad con una torre gigante del tipo rascacielos. Quieren hacer algo majestuoso que les dé fama y reputación. Pero para una edificación de este tipo, bueno,
van a necesitar de buenos materiales, ¿verdad? Los comentaristas dicen que este pasaje está lleno de ironías. Obviamente, al leerlo en el hebreo, pues se puede notar por el lenguaje. Y parece ser que aquí Moisés está como en un tono de burla, relatándole a los israelitas esto que está ocurriendo. Moisés señala que se usaron ladrillos cocidos al fuego y asfalto en lugar de mezcla. Y bueno, tiene sentido que estos hombres hayan usado estos materiales, dado que en la tierra de Sinar había mucha arcilla y habían aprendido a hacer ladrillos cociéndolos con fuego. Pero lo que aquí se quiere destacar es que estos materiales de ladrillo eran inferiores. Si vas a construir algo asombroso, no usas ese tipo de materiales. No usarías ladrillos, usarías piedras. El relato de Moisés tiene un tanto de ironía aquí. Los materiales con los que están construyendo su majestuosa ciudad y su torre, lo están haciendo con materiales que no son buenos materiales. Es probable que los oyentes de Moisés habrían pensado que este proyecto era una locura. Ellos tenían experiencia en acarrear piedras para construir los monumentos de los faraones. Nótese también las frases de estos hombres: vamos, hagamos, gozámoslo. Subraya su orgullo, rebeldía, creyéndose ser sabios en su propia opinión. Aquí tenemos un cuadro, ¿verdad?, del proyecto que es contrario al de Dios. Aquellos hombres creados a imagen de Dios, pero alejados de Dios. Y cuando los hombres emprenden proyectos contrarios al de Dios, hermanos, son proyectos llenos de arrogancia, llenos de soberbia. Los ladrillos no eran los mejores materiales, eran las piedras. El asfalto no era lo mejor para unir los ladrillos, era la mezcla. Pero si hay algo interesante de estos hombres, es que tenían una declaración de propósito, tenían su misión y su visión bien clara. Mire, dijeron, ahí está su misión: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Se nos deja ver tres cosas que pretendían. En primer lugar, querían edificar una ciudad y una torre. En segundo lugar, pretenden hacerse de un nombre famoso. En tercer lugar, buscan evitar ser esparcidos sobre la faz de la tierra. En todo esto podemos identificar las intenciones pecaminosas de sus corazones. Hay quienes señalan que el proyecto se trataba de una ciudad-torre. Aquí en nuestra versión leemos una ciudad y una torre. Hay quienes piensan que lo que está diciendo aquí en el original es una ciudad-torre. Hay una pintura de la Torre de Babel que hizo este hombre, Pieter Bruegel, que lo ilustra como una enorme estructura redonda que sube al cielo. Lo que sí es claro aquí es su pretensión de que la cúspide de su torre llegue al cielo. Tal vez supusieron que habían localizado a Dios y querían tener comunión con Dios. Pero eso es claro que no eso pretenden. Moisés señala que sus razones son hacerse de un nombre y evitar ser esparcidos por toda la tierra. Ellos buscaban un gran nombre. Ahora, el concepto que se tenía en la antigüedad era mucho más significativo de lo que hoy se tiene en relación con el nombre. Cuando te ponen nombre a ti es porque a lo mejor, pues, yo tengo un primo que le puso a su hijo Jeffrey porque es el segundo nombre de Michael Jordan y pues él le encanta ver cómo juega Michael Jordan. O tal vez así te pusieron el nombre, ¿no? Porque era famoso aquella actriz o aquel actor y te pusieron José Eduardo o cosas así, ¿verdad? Pero en ese tiempo el nombre representaba la identidad, el carácter, la visión que tenían del mundo. Y de esa manera nombraban a la persona. Al principio de Génesis vimos que es Dios quien creó a Adán y le puso nombre. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza
y le dieron un nombre, Adán, porque del polvo fue tomado. Fue hecho del polvo de la tierra. Dios le dio dignidad. Fue puesto como mayordomo de la creación. Fue puesto por encima de la creación. De esta manera Dios le estaba diciendo quién sería Adán, quién sería el hombre. Pero esta gente no quiere ese nombre. Quieren un nombre superior. Ellos quieren ponerse un nombre donde ellos definan su identidad, su rol, su conducta, su valor, su fama, su reputación. Así nos vamos a llamar. Y esta construcción nos va a dar esa reputación. Su obra de construcción, según ellos majestuosa, les daría tal nombre. La gloria que ellos querían. Ellos buscaban autonomía. Ellos querían ser dioses. Donde no tuvieran que rendirle cuentas a Dios. Es la nueva humanidad postdiluviana. Ellos deberían haber entendido lo que Dios había hecho con los antediluvianos. Pero podemos ver que es lo mismo. La inclinación del hombre es hacia el mal. Eso mismo ocurre hoy en día en todas partes. Hacerse de un nombre impulsa a políticos, artistas, deportistas, incluso predicadores. Hacerse de un nombre para que sean recordados como grandes, como exitosos, sean estimados por las generaciones. Hacerse de un nombre y no quedar en el anonimato es lo que lleva a muchos a realizar heroicas hazañas o a invertir muchas horas de trabajo pesado que los haga trascender. Este impulso de hacerse de un nombre es el falso camino de buscar gloria y honor que le pertenece a Dios. Solo a Dios le corresponde hacerse de un nombre. Mire los pasajes de Isaías, por ejemplo, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Mire lo que dice Jeremías. Tú realizaste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta este día y en Israel y entre los hombres y te has hecho un nombre, como se ve hoy. Si hay alguien que tiene gloria, que tiene fama, es Dios. El Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre, esa gloria, porque el nombre de Dios es glorioso. Hay un contraste con la ambición de estos hombres de construir esta gran torre para hacerse de un gran nombre y lo que Dios en su gracia hizo con Abraham. Dice Génesis 12:2, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre. El único nombre que cuenta es el que Dios da. Estos constructores buscaban hacerse de un nombre y de hecho lo consiguieron. Consiguieron hacerse de un nombre, pero no el que ellos esperaban. Su nombre se volvería una burla, como veremos un poco más adelante. También se revela una segunda intención de edificar aquella torre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es claro que ellos están en rebeldía al mandato de Dios. Ya que buscaban un nombre que los elevara a la categoría de dioses, entonces ellos determinarían el proyecto de vida que seguirían. Ellos estaban descartando el proyecto de Dios. El proyecto de Dios fue comunicado claramente. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Se le reiteró a Noé cuando bajaron del arca. Fue lo mismo. Sin embargo, ellos están diciendo no al proyecto de Dios. No vamos a llenar la tierra, nos vamos a quedar aquí. Vamos a permanecer juntos y nos vamos a proteger. Vamos a construir una gran ciudad con su gran torre. Y con esta gran torre y esta gran ciudad nos vamos a hacer famosos. Vamos a obtener nuestra gloria. Vamos a resistir tu proyecto, oh Dios. Ellos no quieren el proyecto de Dios para sus vidas, ellos quieren el suyo propio. Ellos quieren edificar su propio reino, sus propias leyes. Quieren con esto obtener su propia gloria, su propio honor, lejos de Dios. Aquí tenemos al hombre en su mayor intento de lograr ser más grande que Dios y demostrar que Él puede igualar o superar su nombre de gloria. Este es un proyecto lleno de orgullo y de arrogancia humana. ¿Qué tal nosotros? ¿Será que somos mejores que esos constructores? ¿No será que estamos buscando hacernos de un hombre famoso, de una buena reputación ante los hombres? ¿Pero por qué alguien buscaría
hacerse de una buena reputación. El orgullo del corazón. El orgullo se alimenta con cualquier cosa. Esta búsqueda solo trae miseria, solo trae vanagloria. En Proverbios 27:2 dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Alábete el extraño, no tu propia boca. Hagamos, hermanos, el firme propósito de no ser personas que estamos llamando la atención sobre nosotros. No busquemos traer elogios sobre nuestra vida. Hoy en día, las redes sociales son las herramientas que muchos están usando para alabarse a sí mismos, para proyectarse y hacerse de un hombre famoso, hacerse de un hombre piadoso, de buena reputación. Pero por más que uno le quiera incluso hacer discreto para no, es que no quiero presumir. Por más que uno le quiera hacer al discreto, el orgullo siempre sale a la luz. El hedor del orgullo se percibe. Roguemos al Señor, hermanos, hallar satisfacción. Si eres un creyente, roguemos al Señor el hallar satisfacción en el buen nombre que se nos ha dado al estar unidos a Cristo. Dios le dio a Jesús un nombre, dice Filipenses 2, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La identidad del cristiano está en Cristo, cuyo nombre es excelente. No necesitamos hacernos de un nombre, porque en Cristo estamos completos. En Cristo estamos seguros. En Cristo somos hechos hijos de Dios. En Él somos perdonados, somos justificados. Por nuestra unión con Él nos hemos convertido en siervos de Dios. Somos sus discípulos, somos adoradores del Dios eterno. Somos aceptos ante los ojos de Dios. Somos miembros del pueblo de su pacto. ¿Y sabe cuál es el proyecto de Dios? Conformarnos a Él, a Cristo. Ahí está nuestra identidad, nuestro nombre. No tenemos que estar entonces construyendo torres. Vayamos a hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Vivamos para su gloria, para proclamar su gran nombre en todo lo que hagamos. Honremos su nombre siguiendo sus mandatos, siguiendo sus decretos, involucrándonos en la gran comisión que nos asignó, no para buscar una reputación de piadosos o para subirlo a las redes sociales, sino para dar a conocer su buen nombre, su fama, su gloria. Babel, como proyecto humano, era un proyecto lleno de arrogancia humana, alejados de Dios, usando los materiales peores, queriéndose hacer de un buen nombre. El proyecto Babel es arrogante. Otra cosa que podemos ver aquí es que Babel era imponente para los hombres, pero fue fácilmente destruido por Dios. El Señor no se quedó de brazos cruzados, hermanos. Dios no ignoraba lo que estos hombres pretendían. Les dio tiempo para emprender su proyecto. No sé cuánto tiempo les dio para que construyeran, pero a su hora intervino y frenó esta rebelión. Dice allá el texto, y descendió Jehová para ver la ciudad. La escena cambia. Ahora es del cielo hacia la tierra, antes fue de la tierra hacia el cielo. El relato nos deja ver la construcción desde la perspectiva de Dios. Y aquí hay otra ironía. Para estos hombres, la torre estaba quedando altísima. Estaba haciendo una construcción imponente. La cúspide de la torre estaba llegando hacia el cielo. Había que levantar la cabeza para mirar. Era un rascacielos. Pero ahí está la ironía. Dios no tiene que levantar la vista, Dios tiene que mirar hacia abajo.
Desde la vista de Dios era sumamente pequeña e insignificante. Un comentarista dice, Dios apenas podía verla. Dios tiene que descender de su trono celestial para mirar la gran ciudad con su gran torre. Y el hecho de que Dios tenga que descender para ver la ciudad y la torre no significa que Dios está limitado en su alcance de visión y que no sabe exactamente qué es lo que está pasando en la tierra, de ninguna manera. Dios está en su trono y mira. De hecho, ya el Salmo 2, versículo 4 dice, el Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Lo que tenemos aquí es un lenguaje similar al que se usó cuando Dios le preguntó a Adán dónde estaba cuando pecó en el Edén y según él se estaba escondiendo de Dios. Pero Dios lo veía. Es una manera de expresar la insignificancia de los grandes logros del hombre en comparación de la omnipotencia y la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Dios sabe exactamente lo que están haciendo y sabe exactamente lo que hay en los corazones de la gente. Cabe señalar esta frase, la torre que edificaban los hijos de los hombres. Creo que también es algo irónico porque los babilónicos pensaban que los dioses construyeron su ciudad, lo que fue la Babilonia, ¿no? Y aquí en el relato de Moisés está diciendo, no es cierto, fueron los hijos de los hombres, o sea, mortales. Son los mortales que edificaron esa ciudad. Mira el versículo 6, dice, dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos esos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, de ninguna manera pensemos que Dios aquí se siente amenazado, por la obra ambiciosa de estos hombres. La amenaza no es para Dios, es para ellos mismos. Y lo que hemos de ver aquí es un acto de gracia, no un acto de temor de Dios. Dejar que siguieran construyendo no sería la ruina de Dios, sería la ruina de ellos. Tenía que ser preocupante que no desistieran de esta necedad de hacer tal construcción con la cual querían hacerse de un nombre y de esta manera establecerse en Sinar, en franca rebelión a Dios y el proyecto de llenar la tierra. Dios reconoce que nada los haría desistir de tal rebelión. Y este reconocimiento muestra lo triste y lo grave de la condición del hombre. Y que a menos que Dios intervenga, la inclinación del hombre será de continuo hacia el mal. Sin la intervención de Dios, ellos estarían viviendo en el engaño de creerse autosuficientes y poderosos y que podían vivir según su vana sabiduría, lo que los llevaría más y más a su ruina y a su perdición. Es como la loma resbalosa. Empiezas a cometer un pecado y luego vas con otro mayor, con otro mayor, con otro mayor. Y llegas a ver que llegas a un punto donde pecaste los pecados que nunca pensaste pecar. El hombre es capaz de pecar todos los pecados sabidos y por haber. Dios mira esta inclinación al mal de estas personas. Ellos han empezado a resbalar y serán capaces de hacer cualquier cosa para su perdición. Y en un acto de gracia Dios interviene para frenarlos. Dice el versículo 7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. El habla había sido su gran fortaleza para emprender su grandiosa obra. Había sido su fortaleza para ponerse de acuerdo y unirse en su obra de rebelión. Entonces Dios descendió, acabó con su fortaleza, confundió su lenguaje, ya no pudieron entenderse. Su unidad fue deshecha. Esta confusión del idioma no sabemos exactamente cómo fue. Puede ser que al día siguiente despertaron, ya no se entendían. Como imagínate que te pongan una película en coreano sin subtítulos. El resultado de esto fue precisamente lo que temían y el motivo por el cual construyen esa gran torre. La voluntad de Dios se cumple porque se cumple. Los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Se fueron. Dejaron inconclusa la obra. Habían querido hacer su voluntad y desobedecer la voluntad de Dios. Sí, hicieron su voluntad por un tiempo, pero llegado el momento, Dios terminó cumpliendo su voluntad y haciendo que ellos la obedecieran.
Dios no tuvo que echar a andar un programa complicado para frenarle su proyecto. Fue un asunto sencillo, les confundió su lengua. Y ya no pudieron seguir trabajando, dejaron de edificar la ciudad. Este ambicioso, asombroso proyecto humano fue fácilmente destruible para Dios. Dios los hizo irse hacia los 4 puntos cardinales. Pero todo esto fue gracia. Dios no los detuvo porque se sintió amenazado con este ambicioso progreso de ingeniería, sino porque este progreso no tenía a Dios. Este progreso de exaltación del propio hombre solo sería para la propia ruina del hombre. Sin su intervención, ellos habrían resbalado más y más y más y más. El trono de Dios no era lo que estaba amenazado. Su gloria no estaba bajo amenaza. Los que estaban bajo amenaza eran ellos mismos. Eran capaces de arruinarse totalmente. La intervención de Dios fue un acto de gracia y misericordia. Así de sencillo, se disipó todo lo que orquestaron. Les confundieron su lengua. Así de sencillo se disipan todos los planes contrarios a Dios. Así de sencillo terminan nuestros orgullosos intentos de ir en contra del Dios soberano. Un simple accidente puede dejarte sentado en un cuarto todo el resto de tu vida y acabar con tu jactancia de vivir una vida de desenfreno. Un sencillo y diminuto virus puede terminar con tu orgullo de no querer rendirte ante Dios y llevarte a rendir cuentas ante Él. Unas diminutas células cancerígenas pueden acabar con tu proyecto de ser tu propio Dios y no rendir adoración al único y sabio Dios. Así de rápido Dios ha acabado con la vida de muchos arrogantes que han desafiado la santidad y la gloria de Dios. Así de rápido, muchos arrogantes, viviendo vidas libertinas y licenciosas, terminaron. Porque el proyecto de Dios es el que prevalece, no el del hombre. Nuestros proyectos contrarios a los de Dios, por más resistentes que parezcan, nunca triunfarán contra los de Dios. ¿No será que te encuentras construyendo tu Babel? Puede ser que te encuentres invirtiendo horas y horas en tu trabajo, queriendo levantar un rascacielos con el que te sientas satisfecho y consigas una reputación, pero estás ignorando el proyecto de Dios de velar espiritualmente por tu familia. Y no estás invirtiendo tiempo para enseñarles los caminos de Dios. Tal vez inviertes horas y horas en construir tu Babel, la ciudad del hombre rebelde, y dices no tener tiempo para congregarte. Dices que no tienes tiempo para crecer en las disciplinas espirituales. Estamos a tiempo entonces de arrepentirnos y ocuparnos en hacer la voluntad del Señor. Aprendamos de Jesús. Nunca lo encontraremos en los relatos del Evangelio ocupado en edificar Babel, la ciudad del hombre, sino que estuvo ocupado en construir la ciudad de Dios. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Una tercera característica es que Babel es un ejemplo vivo de que Dios es quien prevalece. Es su plan y su proyecto. Si insistes en los tuyos, pues tienes que entender cuál va a ser tu final. Dios los va a destruir. Él va a descender y va a intervenir para tu bien si eres un hijo de Dios. Moisés concluye el relato diciendo, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Aquí en el hebreo hay un juego de palabras entre Babel y confundir. Babel y Balal. En el hebreo dicen que, yo no leo hebreo, pero dicen que se oye bonito el juego de palabras, ¿no? Se llamó Babel porque Dios Balal, ¿no? O sea, ellos creían hacerse de un buen nombre. Digo, los babilonios creían que el nombre de su ciudad, Babili, significaba puerta de Dios. Ellos creían que los dioses construyeron su ciudad. Pero aquí le están diciendo, no es Babili, es Babel. No significa puerta de Dios, significa lugar de confusión. Y lugar donde tuvieron que hacer la voluntad de Dios, fueron esparcidos. Al confundir su lenguaje ya no pudieron seguir el megaproyecto y tuvieron que irse.
tal cual como dictaba el proyecto de Dios. Cuando vemos, por ejemplo, obras de construcción inconclusas, llámese monumentos, aeropuertos o cosas así, lo que se puede ver es una falta de unidad, no hubo entendimiento y terminan. Qué ironía, ellos querían hacerse de un hombre grandioso que les diera fama y finalmente se les concedió un nombre, pero de acuerdo con su necedad. El caso de Babel es un vivo ejemplo de que el plan y el proyecto de Dios es el que prevalecerá. Mire ese contraste que nos muestra el versículo 2 y el 8. Aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y el contraste es que no es allí, váyanse. Dios prevalece. Los planes de Dios prevalecen, no los nuestros. Dios no se impresionó por la ingeniería del proyecto de Babel. Sí, se preocupó por la terquedad de sus constructores porque se estaban dirigiendo a la ruina y destrucción. Y por el bien de ellos descendió a terminar con este proyecto de rebeldía y los envió a cumplir el proyecto divino de poblar la tierra. Amados hermanos, por nuestro bien, dejemos ese proyecto que va en contra del reino de Dios. Deja esa terquedad de acumular tesoros terrenales. Tal vez debes abandonar esa amistad o esa relación que estás teniendo con alguien que va en contra del proyecto de Dios. Deja ese pecado con el que estás buscando satisfacción y vive en santidad como Dios es santo. Deja de participar en la construcción de Babel, la ciudad rebelde, y ve a trabajar en el proyecto de Dios al que Él te ha llamado. Procurar una vida de santidad, ejercitarte en las disciplinas espirituales a fin de ser conformado al gran proyecto divino, ser conformado a Cristo. Vimos que el esparcimiento desde Babel dio origen a las naciones, lo que dice el capítulo 10. El corazón de los moradores de las naciones estaban muertos en sus delitos y pecados. El pecado todavía mora, se ha esparcido. Pero Dios tiene interés en llevar su ofrecimiento de perdón de pecados y salvación de sus almas a todas las naciones. Los esparció, porque ese era el proyecto de Dios. Formar naciones y salvarlas. De hecho, Cristo no solamente murió por una nación, como fue profetizado cuando lo querían matar, sino era necesario traer a los esparcidos. La promesa de Dios de bendecir a las naciones fue llevado a cabo. Cristo, cuando resucita y se reúne nuevamente con sus discípulos, les dice: vayan a las naciones, hagan discípulos. La promesa de Dios de bendecir a las naciones recibió un cumplimiento inicial en aquella fiesta del Pentecostés, que se registra en Hechos capítulo 2. En ese día los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, pero no eran lenguas que no se entendían, porque la gente que estaba allí, miembros de las naciones, entendieron. Dice: ¿qué es esto? Que estamos oyendo las maravillas de Dios. Entendieron qué estaban proclamando. ¿Se dan cuenta? Hay como un revertimiento de Babel, que creó caos, confusión, y aquí viene a traer una unidad en el Evangelio. Empezaron a hablar en otras lenguas. Allí estaban moradores de muchas naciones. Ese día escucharon en su propia lengua las obras maravillosas de Dios. Dios permitió que la gente escuchara y entendiera de nuevo. Trajo como resultado la unidad entre las personas de diferentes naciones. Para la iglesia de Jesucristo, Pentecostés revirtió el juicio de Babel. En contraste con Babel, que representa un reino humano y secular, Jerusalén representa el reino de Dios. A diferencia de Babel, que representa la autonomía y el poderío humano, Jerusalén representa la ciudad en la que la gente confía en Dios para su seguridad y trata de obedecer su voluntad. Sin embargo, Jerusalén en Pentecostés fue solo un cumplimiento inicial de la promesa de Dios de bendecir a las naciones. Pues el apóstol Juan, estando exiliado en la isla de Patmos, allá en el Apocalipsis, al final de la Biblia,
él contempla esto. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, la verdadera Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Note eso. La gran Jerusalén, la nueva Jerusalén donde Cristo mora con los suyos, no fue construida como Babel, viene de arriba. Es una ciudad que Dios envía, la ciudad de Dios. Teniendo la gloria de Dios, el verso 23, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Los creyentes que conformamos la iglesia del Señor esperamos el cumplimiento final de la promesa de Dios de salvar a las naciones a través de la fe en Cristo. Traernos a morar a esa ciudad donde su gloria la ilumina y Cristo es su lumbrera. ¿Serás parte tú de ese grupo de redimidos de todas las naciones? ¿Has confiado en Cristo como tu único y suficiente Salvador? Si aún no lo haces, estás a tiempo para que te arrepientas de tus pecados. Tal vez eres uno de los constructores de Babel. Por el bien de tu alma, renuncia a ese proyecto y vete a hacer lo que Dios te ha mandado. Dios te creó para ser un adorador de Él y que vivas en comunión con Él. Pero el pecado ha venido a afectar la vida de la humanidad, pero Dios mismo está ofreciendo salvación a través de su Hijo Jesucristo por la sola fe. Y si aún no te has arrepentido de tus pecados, hoy es el día que Dios te está llamando nuevamente. Busca al Señor ahora que puede ser hallado. Llámalo ahora que está cercano. No te sigas resistiendo y humíllate delante de Dios, pide el perdón de tus pecados y entrégate a Él. ¿Serás parte de este grupo de redimidos que vio de todas las naciones? Babel se ha convertido en un símbolo de la rebelión humana contra los designios de Dios. Es la ciudad del hombre, es la ciudad de rebeldía. Es el sistema seductor y anticristo que se ha erigido como el reino de este mundo y amenaza con frenar el proyecto de Dios, de establecer su reino. Tengamos confianza, Dios ya intervino, Dios ya descendió y ya juzgó a esa Babel espiritual. En Apocalipsis 14:8, ¿verdad? De hecho lo vimos. Ya se anunció su caída. Ha caído Babilonia. La gran ciudad. ¿Y por qué es que ha caído? Porque ya le llegó su juicio. ¿Y por qué le llegó su juicio? Porque el Cordero venció y Él ya abrió los sellos. Es el que puede abrir los sellos, como vemos en Apocalipsis. Y por eso la iglesia puede tener confianza. Puede vivir en esperanza de que nada va a poder detener el proyecto de Dios. Jesús dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. Jesús también nos dijo que su presencia irá con nosotros. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El refugio del creyente no está en esos rascacielos, no están en esos gobiernos, están en el soberano Dios que nos ha prometido que seremos su pueblo y que Él será nuestro Dios. Quiero terminar con esa ilustración. En el año de 1715 hubo un hombre, algunos lo han estudiado, un francés, Luis XIV. Fue el año en que él murió. Él se hizo llamar Luis el Grande. Fue famoso por esta atrevida declaración: soy el Estado. Eso dijo él. Su corte fue la más espléndida en Europa, pero murió. Y sabe, su funeral fue espectacular. Su cuerpo fue puesto en un ataúd de oro y para dramatizar su grandeza, se dieron órdenes de que la catedral sería débilmente iluminado con una vela especial puesta sobre el ataúd. Miles esperaban en silencio. Entonces el obispo de ese tiempo comenzó a hablar y lentamente se dirigió hacia la vela que estaba sobre el ataúd y la apagó y dijo:
Solo Dios es grande. Oremos. Señor, venimos delante de ti, entendiendo que tú eres el Dios que reina para siempre. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, el que te conozcan a ti y a Cristo, a quien tú has enviado. Señor, tú conoces nuestras luchas, nuestras batallas, los pecados con los que batallamos, esos proyectos, Señor, que emprendemos y que sabemos que tú nos estás bendiciendo. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres quien prevalece, no nosotros. Y lo que mejor conviene a nuestra alma es renunciar, menguar, para que Cristo, el Rey de Reyes, crezca en nosotros. Señor, perdona nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, a poder experimentar profunda convicción de pecado si es que tú nos estás llamando al arrepentimiento. Que podamos renunciar, Señor, y que podamos volcarnos en fe a tu Hijo Jesús, entendiendo que Él es Señor de señores, y podamos vivir gozosamente bajo el señorío de Cristo. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.